debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Buenos días, amigos de Contraportada. Gracias por la invitación de sus amables coordinadoras. Pues hoy vamos a hablar de la democracia profunda, el voto libre y la consulta popular. En el anterior programa veníamos introduciendo la idea de la democracia profunda, que en términos del mexicano argentino Ernst Dussel, es una categoría, es una entidad que tiene múltiples aspectos que la determinan y construyen. Múltiples aspectos. No es una democracia superficial representativa. Consiste en que la mayoría nacional toma las decisiones esenciales que le aseguran la vida digna y controlan su implementación. Tomar decisiones, pero además controlar la implementación de esas decisiones. Valga reiterar que todavía no hay un informe sistemático de por dónde va el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Y por lo tanto, pues tampoco hay referentes escritos para que la comunidad nacional que ayudó a elaborarlo, pues intervenga sobre el proceso de su ejecución y sugiera algunas cuestiones. Eso es muy importante y eso es lo que estamos percibiendo que está a punto de ocurrir o se está gestando en la sociedad colombiana, sobre todo bajo ciertas orientaciones trazadas por el presidente Petro. También eso tiene que ver, por ejemplo, con cosas como el presupuesto nacional, por dónde va, en qué se ha ejecutado, en qué no se ha ejecutado. Tiene que ver con la definición de las líneas fundamentales de los planes de desarrollo a todo nivel territorial, distrital. Y tiene que ver con la aprobación de las grandes reformas que Petro, en su proceso de acceso a la presidencia de la República, planteó como necesarias y que realizaría durante su mandato, como son la reforma laboral y la reforma de salud. La democracia profunda es sinónimo, fuerte sinónimo, de la democracia soberana. Esa democracia es expresa con nitidez por la presidencia de México en manos de Claudia Sheinbaum y en manos de Petro, y se manifestó recientemente en el hecho de que el presidente Trump quería imponer tanto a México como a Colombia sus decisiones sobre los inmigrantes mexicanos y colombianos residentes en Estados Unidos, que serían deportados según los procedimientos y maneras propias del gobierno norteamericano. Petro y Sheinbaum intervinieron en ese aspecto y decían que el gobierno norteamericano estaba en su derecho de deportar colombianos y mexicanos ilegales, pero en condiciones de dignidad. Esa fue una primera expresión de democracia soberana. Ese tipo de conducta indica que en la sociedad, en la mente y en la conciencia está reproduciendo una idea que ya se aleja de la sumisión de nuestros países a los mandos de las élites norteamericanas. Y se hizo con dignidad porque se respondió al chantaje comercial.
pues Trump era claro que si no se cumplían sus mandatos con relación a los inmigrantes deportados, pues él aplicaría aranceles comerciales fuertes a los productos mexicanos y a los productos colombianos. Pues eso no ha ocurrido y eso fue frenado y sobre eso hubo mucha polémica, pero el punto no es la polémica de que si Petro hizo lo justo, Sheinbaum hizo lo justo, el asunto esencial es que ambos presidentes actuaron en consecuencia con el concepto de la democracia profunda en el aspecto relacionado con la democracia soberana. Los países son libres en su autodeterminación para tomar decisiones con respecto a muchos asuntos que le competen. Un caso de democracia soberana que produce por debajo de la mesa, como se dice en términos coloquiales, guerras y conatos de guerra, es el manejo del inmenso plusvalor que genera el trabajo chino. Inmenso plusvalor que genera el trabajo chino. Se pueden allí hablar de 300 millones de brazos y cerebros que generan plusvalor. Y en Rusia se puede hablar de unos 80 millones de brazos y cerebros que generan plusvalor. Pero ese plusvalor expresado en dinero y medido en dinero no va a la banca internacional de las multinacionales ni está bajo el control del sistema financiero de los Estados Unidos, conocido como la Reserva Federal y muy ligado a la élite financiera de Wall Street. Pues bien, los chinos manejan el plusvalor a través de su banca como los rusos. Detrás de ese hecho está nada más y nada menos que un planteo esencial que se llama la lucha de clases en el terreno de la economía y las finanzas, que Petro viene diciendo que ese fenómeno está apareciendo, el fenómeno de la lucha de clases, sin afiliarse a una u otra corriente marxista, pero sí reivindicando la idea de la lucha de clases que se expresa en el manejo del plusvalor, que se puede entender como manejo del plus producto o manejo del plus trabajo, en el manejo de las comunicaciones y en el manejo de la ciencia y la tecnología. Decía en el último Consejo de Ministros, Petro, en el segundo, organizado con otro formato, ya coordinado por la nueva directora del DAPRE, decía que Colombia tenía que entrar en una formación matemática rigurosa para los niños desde la primera edad, porque la formación matemática era la que tenía que ver con la generación de ciencia y tecnología y que allá había una lucha de clases. ¿Quiénes se apropian de la ciencia para su beneficio? Los grandes potentados, a los que él llama los ricos epulón, o los grandes trabajadores, a los que él llama carpinteros de la vida, haciendo relación con pasajes de la historia sagrada tal como nos la han hecho conocer a nosotros en el país. Entonces, en ese sentido, Petro viene desarrollando el concepto de democracia profunda y ya dice que tiene que ver incluso con las decisiones que se toman, ya no solo en planes de desarrollo y programas de gobierno, sino en el manejo de la ciencia y la tecnología. La construcción de la democracia profunda en Colombia fractura la sociedad. La fractura porque las grandes élites de lo que Petro y Gaitán llaman la oligarquía o han llamado la oligarquía, no aceptan que el pueblo trabajador pobre acceda en condiciones dignas a los servicios de salud preventiva y correctiva y a las condiciones de trabajo digna en jornada laboral, cuidado de las mujeres en embarazo o cuidado de las mujeres en el periodo menstrual. Y el bono pensional para cerca de 3 millones de abuelos
que, como yo, no tenemos pensión. Y que con eso, pues, paliarían en algo su situación económica, que muchas veces llega a la indigencia buscando recursos para vivir en las calles, bajo el trabajo llamado trabajo del limosnero. Ese hecho ha creado aberraciones tanto donde se expresan odios con relación a que la gente que no trabaja no debiera recibir ningún ingreso, que los ingresos para la gente que trabaja, pasando por encima de un hecho real, que es que en estructuras económicas y sociales como la colombiana, la mayoría de la gente trabajadora, un sector grande de la mayoría de gente trabajadora es excluida de los procesos productivos y comerciales y no es captada allí para ejercer un puesto de trabajo y por lo tanto para tener un ingreso para sobrevivir. Cuando eso ocurre, entonces la sociedad de una democracia profunda entiende que todos somos hijos de la misma nación, hijas e hijos de la misma nación. Y si somos hijos e hijas de la misma nación, la nación no nos puede a nosotros desproteger, yo digo, a la mayoría que son afectadas por lo que se llama la falta de ingresos por acceso a los puestos de trabajo o a la salud básica que se le debe prestar a todos ciudadanos en los centros de atención primaria y en los otros centros. Se crea una lucha de clases porque también se parte la opinión. Los grandes medios de comunicación que son propiedad de las élites que no quieren que se presten servicios de salud a la población vulnerable, no quieren que se preste porque ellos son propietarios de muchas empresas privadas de salud a la cual llegan millones de pesos anuales, algunos de los cuales se despilfarran. Y esos mismos propietarios de la salud y propietarios de empresas que quieren negar, por ejemplo, la jornada laboral, el descanso dominical, la jornada laboral dignificada, las horas extras, esa misma dirigencia tiene controlado una parte de la mayoría, si no toda, del Congreso de la República en sus ramas de la Cámara y el Senado. Y a partir de ese control define votaciones en el Senado y en la Cámara, tal como lo hizo con la reforma laboral recientemente, cuando una manguala de 8 parlamentarios, alimentados por los grandes magnates del capital, en práctica de lucha de clases, no porque más hablara de esa expresión, sino porque la realidad dice que hay una lucha de clases por cómo se distribuye el presupuesto de la nación y los recursos de la nación en favor de uno u otro sector. Entonces, ese hecho está provocando una ruptura profunda en la sociedad colombiana, que puede llegar a ser una ruptura revolucionaria en términos de lo que conocemos, de que los de arriba no son capaces de controlar a los de abajo, y los de abajo ya no se dejan controlar por los de arriba porque no satisfacen sus perspectivas y esperanzas de vida. Revolución que Petro llama revolución de mayorías pacífica, y llama, por ejemplo, en la última intervención en la Sierra Nevada de Santa Marta, a practicar la movilización del 18 de marzo de manera precisa y ordena a la fuerza pública no voltear los fusiles contra el pueblo. Entonces, la ruptura estamos al borde de una revolución pacífica profunda, eso es lo que se está cocinando, y es la lucha de la acción y la reacción por la dignidad y la esperanza. Petro ha interpretado ese momento y considera que la burla que le han hecho en el Senado, en una comisión del Senado, a la aprobación de la reforma laboral, es una expresión precisamente de la negación por parte de una minoría oligárquica de los derechos de las mayorías. Y entonces Petro precisa otro elemento que introducimos en esta conversación, la idea del voto libre. El voto libre, que la gente votó por Petro, por un programa
700.000 votos más que Rodolfo Hernández, el contrincante de la oposición oligárquica. Esa mayoría que votó por Petro aprobaba reformas a través del voto libre. Pero como el voto libre en una democracia representativa no se hace directo, no tiene expresión directa, no tiene concreción directa o manifestación directa, entonces está a expensas de lo que ocurra en una Cámara o en un Senado. Y lo que ocurrió fue la burla del voto libre. Ahora, el constitucionalismo liberal conservador, que busca pretextos para cualquier cosa, ve que ese llamado de Petro a cumplir con el voto libre es un llamado que pone en tela de juicio, en el terreno de la conciencia y en la práctica, pone en riesgo el dominio oligárquico hasta ahora establecido, que se está expresando también ahí entre bambalinas con el juicio del expresidente Uribe por los cargos que se le imputan. Se están cruzando varios acontecimientos. Entonces, el voto libre empieza a ser reivindicado como un arma de democracia profunda. No es el voto clientelar. En municipios como Barranquilla y Barrancabermeja, el voto no es libre, es clientelar. Incluso muchas veces la gente vota para Petro como presidente, pero en las democracias representativas locales vota por los compradores de votos, porque eso significa acceso a un contrato OEPS o el acceso a una subvención o el acceso a un beneficio particular para un miembro de la familia o toda la familia. Entonces, ahora ya empieza el ciudadano a entender que hay un voto libre. Bien, la democracia profunda que Petro llama a construir y que fractura a la sociedad. Esa democracia profunda tiene una manera de ser puesta en evidencia y ser practicada. Y se hace, como Petro lo dice, a través de la consulta popular. La consulta popular, que Petro la señala en estos días y que ahora ha venido extendiendo en varios lugares donde habla al respecto, la señala como una necesidad histórica para crear conciencia y para crear toma de decisiones fundamentales para la población. Si hablamos de tomas de decisiones fundamentales para la población, como son las grandes reformas laborales y de salud, estamos hablando de democracia profunda directa. Directa. Ya habíamos hablado del aspecto soberano de la democracia, en el caso de los inmigrantes. Ahora estamos hablando de democracia profunda directa, en el caso de tomar decisiones frente a dos necesidades profundas de toda la población. Ese hecho de la consulta popular ha creado malestar, por supuesto. Tanto que el presidente de la Corte Constitucional, ustedes debieron haberlo escuchado, está diciendo que esa consulta popular es en una sola vía del presidente hacia la gente, que debiera existir una consulta popular de la gente hacia arriba. Pero se le olvidó leer en conjunto los artículos 103, 104, 105 y 106 de la Constitución de 1991, que dice muy claramente en el 106 que la consulta popular es un mecanismo de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía. Eso se dice en el 104 y que el 103 dice que la consulta popular es un mecanismo de participación como el referéndum, no como el voto. Y entonces queda por la vía constitucional, Petro tiene soporte. Pero más allá de la vía constitucional está el convencimiento ciudadano que se necesita poner en vigencia la Constitución de 1991 que no se está aplicando, en ese tipo de hechos. Es más,
hay un artículo posterior al 104 que norma la consulta popular, donde se dice que se pueden hacer consultas populares desde abajo, realizadas por la misma, enunciadas por la misma gente, y que tendrían validez en el caso de aprobarse y tendrían vínculo con las decisiones gubernamentales. Bien, la consulta popular, tal como está prevista, tal como se está planteando, es una consulta que va a elevar el presidente sobre las grandes reformas. Él lo dijo que era sobre eso, no pienso que le ha colgado otros puntos. Ya hay alguna gente desde la izquierda romántica que viene diciendo que hay que incluir en la consulta popular la reelección de Petro. Yo pienso que eso es contaminar la consulta para que no se den las reformas a la salud y el trabajo. Ese es otro asunto de la reelección, frente a la cual Petro ha dicho que no se trata de la reelección de Petro, sino la reelección del programa del cambio histórico. La reelección del programa del cambio histórico, que es la profundización de la democracia soberana o la construcción de la democracia profunda, y es un largo periodo de transición. Eso no es de un día para otro. Pues bien, esa consulta popular debe llevar la firma de todos los ministros y debe tener un previo concepto del Senado. Previo concepto del Senado. Eso dice el artículo 104, que invito a que lean los amigos asiduos de Contraportada. Pero esa decisión que el pueblo tome a la luz del artículo 104 de la Constitución es una decisión de trascendencia nacional. Es la decisión del pueblo y es ejecutable, no negociable. Termino señalando, cuando nos acercamos al fin de la intervención de hoy, que Petro está moviéndose en el terreno de las herramientas de la democracia popular, como es la movilización social. Su presencia en varios territorios, sus discursos, la movilización física, por así decirlo, de grandes conglomerados de trabajadores y ciudadanos, que incluya a poblaciones negras, indígenas, y mujeres, y juventudes, trabajadores, para este 18 de marzo, es una herramienta clave de la democracia profunda. Y esa movilización debe ser pacífica, y las Fuerzas Armadas, según llamado de Petro, y la policía deben respetar ese hecho. Todavía hay sectores de la fuerza pública en algunos lugares del país, quizá con la conciencia todavía atormentada, creen que una movilización social de jóvenes es una movilización subversiva para destruir el Estado de Derecho, cualquier cosa de eso. Porque el Estado de Derecho lo está poniendo en crisis es la minoría oligárquica que le niega a la mayoría de la nación, porque somos hijos e hijas de la misma nación, la satisfacción de sus necesidades básicas. La movilización del 18, y de eso tendremos ocasión de conversar posteriormente en otra cita sabatina. Esa movilización, que debe ser pacífica y multitudinaria, está convocada para todo el país, y el presidente ha dicho que él va a encabezar la movilización de Bogotá. Yo pienso que las élites del capital, y a través de sus áulicos y pregoneros en los medios de comunicación social, están profundamente sorprendidos por lo que va a ocurrir. Ya empiezan a practicar consultas y las consultas no les salen. Parece ser que RCN intentó una consulta de que si usted estaba de acuerdo o no con la consulta popular convocada por Petro, y ya el 80% le respondía a RCN que sí, tuvieron que borrar esa consulta. Y ahora aparece un tribunal de Bogotá negando el hecho de televisar los consejos de ministros. Eso hay que confirmarlo, pero
Eso es lo que dicen los titulares. Pero a Petro ayer, y con esto termino, lo dijo muy claro. A través del canal del Estado, RT, CTV, va a seguir difundiendo su opinación gubernamental y se va a poner en juicio de organización cooperativa el Canal 1 para que sea otro canal público de acceso a la información. O sea que el hecho de los consejos de ministros televisados ha abierto una profunda huella en la sociedad colombiana y ha creado susto y pánico entre quienes controlaban la información y a través de ella las decisiones fundamentales. Muchas gracias por la atención a la audiencia y amigos de Contraportada y a sus coordinadoras.